Ahí sí. Entonces ahí tenemos lathe machine. Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy, es el torno. Ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de tornos. El torno que está en el colegio es uno de los más viejitos, hay otros más actualizados. Hay unos que se llaman CNC, hay otros, ¿verdad? Que esos CNC trabajan con base de datos a computadora. Usted ingresa en la computadora los datos y ellos, inmediatamente el torno le registra los datos que usted envió o las órdenes que usted le dio. Hay otros que son manuales, como por ejemplo este. Entonces se llama lathe. Y entonces aquí tenemos el concepto. What is a lathe machine? What is a lathe machine? ¿Qué es un torno? A lathe is a machine tool that rotates a workpiece about an axis of rotation to perform various operations such as cutting, sanding, knurling, drilling, deformation, facing, and turning, with tools that are applied to the workpiece to create an object with symmetry about the axis. Entonces, ¿cuál es el concepto de torno? Dice que el torno es una máquina herramienta que hace girar una pieza de trabajo alrededor de un eje de rotación. Se llama axis of rotation. Por eso está subrayado las palabras, son palabras clave dentro del torno o dentro de este tema. Alrededor de un eje de rotación para realizar diversas operaciones como cortar, lijar, moletear, taladrar, deformar, refrentar y tornear, con herramientas que se aplican a la pieza de trabajo para crear un objeto con simetría, symmetry about the axis, alrededor de ese eje de rotación. Entonces este es el concepto de torno. Es una máquina herramienta, o sea, a lathe is a machine tool. ¿Y qué hace cuáles son algunas de las acciones que podemos hacer en el torno? Cutting, sanding, knurling, drilling, deformation, facing, and turning with tools. Esas son los trabajos que podemos hacer en el torno. Este tipo de trabajos. Cortar, lijar, moletear, taladrar, deformar, refrentar y tornear una pieza. Y aquí tenemos algunos. Todos estos verbos que aparecen aquí, estos que aparecen aquí, entonces lo vemos en las imágenes. Por ejemplo, cortar tenemos que es cut. Lijar, sand. Cada acción, ustedes la pueden ver que se realiza dentro del torno. Moletear, knurling. Moletear, knurling. Todo esto ustedes lo van a aprender a hacer en el segundo semestre cuando lleven la clase de torno. Ustedes van a aprender a hacer esto, a hacer cada uno de estas herramientas, hacer cada uno de estas funciones que podemos hacer usando el torno dentro de una herramienta. Podemos cortar, podemos lijar una pieza, podemos moletear una pieza, y ustedes ven, podemos taladrar una pieza, deformar una pieza y refrendar una pieza. Entonces, si ustedes ven, ahí están las imágenes. Miren, cut, sand, knurling. La acción de moletear es esta, es hacer este tipo de como zigzag o este tipo de, como uno dice ahí, ¿verdad? Marcas en una herramienta. En este caso es un pedazo de metal. Entonces aquí tenemos cortar, tenemos lijar, tenemos moletear. En este caso es knurling en inglés. Tenemos drilling, que es taladrar dentro de una pieza con el torno. Podemos deformar una pieza. Podemos refrendar una pieza. Estas son cuchillas. Entonces estas cuchillas lo que hacen es que esta pieza la van refrendando. O sea, refrendado. Aquí lo podemos ver. La pieza de trabajo, el movimiento de rotación que va haciendo la pieza, la superficie que ya está mecanizada, que ya está trabajada en el torno, el movimiento de eje transversal, y esta es una cuchilla que es la herramienta de corte. Esta cuchilla va también sujetada al torno. Entonces esto se llama refrendar y ustedes ven aquí la acción. La pieza gira para acá y la cuchilla hace presión
y va empujando y va haciendo este tipo de acción o trabajo dentro de una pieza. Ustedes la van a ver más a fondo con el profe Pablo. Yo no soy del área de mecánica. Simplemente lo que hacemos es ver el uso del torno y algunas operaciones para que cuando ustedes vayan a la clase de torno, ya por lo menos sepan que es un refrendado, que es un moleteado. Y cuando le diga el profe, bueno, vamos a hacer esto y lo vamos a moletear dentro del torno, y ustedes pensando, ¿y qué es eso? Y vamos a refrendar esta pieza. ¿Y qué es eso de refrendar? Entonces usted ya más o menos sabe la acción. Entonces aquí tenemos algunas de las acciones. Entonces ese es el concepto que tenemos para los que vienen entrando, ¿verdad? Tenemos que es una pieza de trabajo en la que se pueden hacer diferentes acciones como cortar, lijar, moletear, taladrar, deformar, refrendar y tornear piezas. Muy bien. Aquí tenemos la última que es tornear. Aquí tenemos la última acción. También es una herramienta de corte, una cuchilla, una herramienta de corte. También para transformar un simple pedazo de metal en una pieza ya torneada. O sea, en un proceso ya que pasó por el torno. Y aquí tenemos algunas de las partes del torno. Por ejemplo, tenemos el tool post, compound rest, cross slide, tailstock, carriage, ways, bed, lead screw, feed rod, clutch, chip pan, cross slide, clutch, feed selector, heat stock assembly, spindle speed selector. Entonces, estas son las piezas del torno. Y usted dice, ¿y qué es eso? Bueno, cada una de ellas tiene una función dentro del torno. Y ustedes, ¿cuál vamos a aprender a usar todas? Porque cuando usted trabaja en el torno, tiene que aprender a usar todas estas piezas. Algunas no se usan, por decirlo así, por ejemplo, esta que está aquí, que básicamente es como la cama del torno, esa no se usa. No la va usted a manejar porque esta es en donde descansa el torno, donde el torno está puesto. Entonces, algunas piezas sí, algunas partes usted sí las va a utilizar, como por ejemplo el carro, esto se hace un movimiento para acá, un movimiento para acá. Según usted usando la pieza, este carro se va moviendo con esta manilleta. Entonces va acercando más a la pieza o va alejando más a la pieza dependiendo del tamaño. También tenemos la herramienta que esta es para seleccionar la velocidad en la que queremos utilizar algo, en la velocidad en la que queremos usarla. Y aquí hay un montón de partes que vamos a aprender el uso de ellos. Vamos a aprender el uso de ellos. Voy a tomarle foto a este. Y aquí tenemos la historia. Recuerden que estamos copiando todo, chicos. Estamos copiando todo. History, tenemos la historia. ¿Sí? Solo permítanme un momentito que alguien está en el portón. Y no hay nadie que lo atienda. Solo permítanme un momentito. Ya ven. Soy guapo, lo sé.
Ya volví, perdón. Ok, entonces estamos en la historia del torno. Dice, the lathe is an ancient tool. El torno es una herramienta antigua. No crean ustedes que el torno tiene 10 años o tiene 20 años de usarse. El torno es una herramienta antigua, muy, muy antigua. The earliest evidence of a lathe dates back to the ancient Egypt. Miren desde dónde viene usándose un torno. Claro, no como el que tenemos ahora. Desde Egipto, desde el antiguo Egipto. ¿Y en qué año? Miren, 1300 before Jesus Christ. En el año 1300 antes de Cristo. O sea, antes de Cristo. Y Cristo tiene 2000 años de haber venido a la tierra. Entonces, mire, ¿hace cuánto? 1300 años antes de Cristo. Entonces, ya es una herramienta muy, pero muy antigua. There is also an evidence for its existence dating back as far as the 13th and 14th century before Christ. Dice que la evidencia también del torno, que se ha estado utilizando el torno, data desde el siglo XIII y el siglo XIV antes de Cristo. Clear evidence of torn artifacts have been found from the 6th century before Christ. Fragments of a wooden bowl in northern Italy, as well as two flat wooden dishes with decorative torn from modern Turkey. Dice que se han encontrado artefactos del siglo VI antes de Cristo que ya han sido torneados. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice que se encontró un plato hondo de esos de sopa, un tazón de madera, un tazón de madera en Italia, al noreste de Italia, y también dice que se encontraron también platos decorados de madera, decorados en Turquía, y esos se hicieron en un torno. ¿Pero en qué siglo? En el siglo VI. O sea que el torno no es una herramienta que haya surgido hace poco, sino que ha surgido mucho tiempo atrás, solo que se ha ido modernizando, se ha ido perfeccionando y actualizando, por decirlo así. During the Warring States period in China, 400 before Jesus Christ, the ancient Chinese used rotary lathes to sharpen tools and weapons on an industrial scale. Miren, dice que en el año 400 antes de Cristo, dice que en China, los antiguos chinos utilizaban tornos para afilar herramientas y para afilar para afilar armas. Quiere decir entonces que en este tiempo de este periodo de esta guerra en China, ya se utilizaba el torno. ¿Con qué uso? Para afilar herramientas, ya sea espadas, ya sea lanzas, y para afilar armas. The first known painting showing a late date to the 3rd century before Christ in an ancient Egypt. Entonces, mire desde dónde se data o se empieza a usar el torno. Dice que en el antiguo Egipto, en el siglo III antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo. Miren, en este año 1300, antes de que Cristo viniera a la tierra. 1300 años de antes. Entonces ya se utilizaba el torno. Claro, no el torno como ahora lo vimos, no como este torno, ¿eh? No como este, pero ya se utilizaba. Aquí está, miren. Aquí está uno de ellos. Aquí está. Este es un torno antiguo, pero no tan antiguo como este, porque este es del año 1300. Ya para este era aquí en el 1751, miren. Entonces ya está un poco más actualizado este. Voy a tomarle foto a esto. Recuerden que esto lo estamos copiando en el cuaderno. Yo les voy a enviar la foto y usted lo copia, porque no nos va a quedar tiempo para hacerlo. Entonces dice, the lathe was very important to the Industrial Revolution. En la revolución industrial, el torno jugó un papel muy importante.
It is known as the mother of machine tools. Así se le conoce al torno, miren, como la madre de todas las máquinas. De las máquinas herramientas. Así se le llama al torno. La madre de las máquinas herramientas. ¿Qué indica eso? Que de ella, de ese torno, entonces se empezaron a inventar otras máquinas. As it was the first machine tool that led to the invention of the other machine tools. Es lo que le estaba diciendo. Fue la primera máquina herramienta y de esa máquina herramienta empezaron a inventarse otras máquinas. The first fully documented of all metal press lathe was invented by Jacques de Vaucanson around 1751. Entonces, uno de los primeros tornos que trabajaba el metal fue inventado por este señor Jacques de Vaucanson en el 1751. Él es Jacques. Él es este señor del que estamos hablando, Jacques de Vaucanson. Así es el nombre de él, de Vaucanson. En 1751. Y aquí está el torno que este señor inventó. Este es el torno que él inventó. Un poco parecido a este, ¿verdad? Un poco parecido. Las manivelas que trae aquí. La cama, tiene una cama de soporte. Pero claro, este es más actualizado porque este usa energía. Entonces aquí tenemos entonces el torno, entonces no es una máquina nueva. Se empezó a usar desde el año 1300, o sea, el siglo III antes de Cristo. Lo usaron los egipcios, lo usaron los egipcios, perdón, lo usaron los romanos, lo usaron los turcos, lo usaron los chinos, pero no los que han vivido ahorita contemporáneamente, sino los antiguos, los de la época antigua, siglo XIII, siglo XIV, siglo VI, 400 años antes de Cristo. Entonces, allí ya se utilizaba el torno. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizaban tornos? Para elaborar platos hondos, de esos hondos soperos que llamamos nosotros, para decorar platos, O sea, ahora vemos platos decorados y ahora son de arcilla, son de vidrio, pero en ese tiempo eran de madera, platos de madera decorados. Y eso lo hacían en Turquía. Los chinos utilizaron el torno como una herramienta para afilar otras herramientas, ya sea herramientas de corte para la guerra o armas, ya sea de esas pistolas que nosotros conocemos o rifles de esos antiguos. Y aquí está el primero. Entonces, recuerden que el torno se le conoce como la madre de las máquinas de herramientas. ¿Y por qué se le conoce como la madre de las máquinas de herramientas? Porque de ella se fueron inventando otras herramientas. Entonces, este es el torno de inventó este señor. Ahora vamos a ver otro. In 1718, Russian engineer Andrei Nartov invented one of the first lathes with a mechanical cutting tool supporting carriage and a set of gears, also known as the Campbell rest of slide rest. With the first to invent such a lathe probably being Leonardo da Vinci. Dice que en 1718, este ingeniero ruso, Andrei Nartov, inventó uno de los primeros tornos que tenía este tipo de uso. Miren, mechanical cutting tool. O sea que tenía una máquina de corte y era una máquina de corte, ¿verdad? Que tenía incluso algunas partes de las que conocemos ahora, como por ejemplo, miren, el carruaje, carriage, el Campbell rest. O sea, ese torno que inventó este señor contenía estas partes. Ya las vamos a ver cuáles son. Pero dice que el primero en inventar probablemente este tipo de
de máquina de torno para cortar con una herramienta para corte. Entonces dice que fue Leonardo da Vinci. Aquí está el torno o la herramienta que creó Leonardo da Vinci. Y él es Leonardo da Vinci. Él es Leonardo da Vinci. Y a él se le asignan varios inventos. Recuerden que para ese tiempo una persona que hacía estos inventos no era una persona bien vista o no era una persona que decía ahora como qué inteligente es, qué capacitada es esa persona y hasta se le dan premios. En ese tiempo la persona que creaba o era un inventor eran personas que eran consideradas como herejes o unas personas como dominadas por el diablo. Decían que estas personas tenían este tipo de habilidades porque el diablo se las daba y Leonardo da Vinci lo cuestionaron en eso, que era una persona, un hereje, considerado un hereje. Pero este señor lo que tenía era una capacidad intelectual bárbara, o sea, era inteligente este hombre. ¿Verdad? Y entonces vemos que es el primero, dice, en inventar este tipo de torno. Entonces de ahí, de esa idea de Leonardo da Vinci, entonces le toma este señor este ingeniero. Y aquí podemos ver el primer torno con una máquina, con una herramienta de corte inventada por Leonardo da Vinci. Y estas son otras máquinas que él inventó. Estas son otras máquinas que él inventó. Y aquí tenemos entonces las partes del torno. Vamos a describir cada una de ellas, las vamos a describir, pero no nos va a gustar el tiempo hoy. Entonces esta parte la vamos a hacer en clase, el lunes, la vamos a hacer en clase. Vamos a dejar la parte hasta aquí, la parte teórica hoy, porque ya no nos va a ajustar el tiempo para la siguiente, porque tenemos la 1:31 y a la 1:35 termina la clase, entonces, porque yo voy a la 1:35 con informática. Entonces vamos a terminar hasta aquí. Estos otros conceptos, las partes del torno y el concepto lo vamos a copiar en la clase. Pero esto ya deben tenerlo copiado. Cuando terminemos el tema del torno y cuando terminemos el tema de la fresadora, entonces yo les voy a pedir que me dibujen una fresadora y un torno con sus partes. No necesariamente puede ser este, puede ser otro torno, pero no ahorita, sino cuando terminemos lo del tema del torno y después vamos con la fresadora, entonces allí vamos a asignarles el trabajo. Entonces, este es el contenido